ocurrieron maravillas. Lo imposible siempre se colaba en la realidad. No siempre sucedía, pero cuando lo hacía, era como un dulce aroma que fluía de los cielos. El Sandaime Raikage había luchado contra más de 10.000 shinobi él solo. Esa fue una hazaña milagrosa que nadie había repetido jamás. Ai ni siquiera podía imaginarse enfrentarse a la mitad de eso. Desde su fundación y participación en las 3 guerras, la hoja se ha mantenido poderosa, produciendo shinobi con los que nadie podía competir. Fue una siembra antinatural que siempre había hecho que asintiera envidia, hasta el punto en que la hoja estaba en un punto débil, pensó en aprovecharse de ello y robarle a la aldea uno de sus tesoros. Los civiles lo llamaron una bendición antinatural. Sin embargo, aseguró, no había nada milagroso en el poder de la hoja. Era solo una consecuencia natural que surgía de la unión de algunos de los clanes más poderosos. Kirigakure había sido un pozo de linajes, y algunos de ellos ansiaban incluso uno solo. El único consuelo de Kumo era que tenía una gran fuerza militar, y sus 2 Jinchuriki controlaban sus poderes a la perfección. Se jactaba de ser el hombre más rápido del mundo. Pero eso era todo. Todo era normal. Algo que hasta un niño podría comprender. ¿Cómo es esto posible? La mandíbula de C casi se cae al suelo por la incredulidad. Se suponía que la hoja era una fuerza indestructible de la naturaleza. Tenía Uchiha que doblaba a Biju, todos los shinobi consideraban la cima del poder. ¿Cuántos Kage de la hoja han sido aclamados como dioses de los shinobi? A pesar de su edad, el Sandaime Hokage todavía ostentaba el título. El poder de los Uchiha reinaba de manera tan suprema que C a menudo tenía noches de insomnio solo de pensar en un evento desafortunado que todo ese poder destructivo se dirigía hacia su amada aldea de la nube. Los cuentos de Itachi destruyendo Tsunagakure con un solo golpe de la espada de su Susanoo llegaron a la nube con mucha exageración. Algunos lo hacían como si un dios se hubiera materializado y con un movimiento perezoso de su mano, una poderosa ráfaga de viento hubiera arrancado de raíz los cimientos de Suna. Mientras descifraban qué era verdad o ficción, Naruto doblegó a Iwagakure de rodillas. Esos 2, solo ellos 2. 2 malditos shinobi habían hecho que la hoja fuera invencible. Sin embargo, a pesar de todo ese poder, a pesar de ese poder divino, Konoha estaba en ruinas. La otrora orgullosa gran nación parecía una zona de batalla, con grandes rocas presionando los edificios. Ni siquiera la torre de Hokage se salvó. Parecía que había llovido piedras. Tal vez como un castigo de los cielos. Raikage-sama, saludó el Sandaime Hokage con una cálida sonrisa. Mientras cruzaba la muralla de la aldea con las manos cruzadas sobre la espalda, 2 ambulos siguieron por detrás. Sandaime, la voz de A era plana, todavía sorprendido por lo que estaba viendo. Hiruzen se detuvo a unos centímetros del Raikage y dejó escapar un profundo suspiro. Miró a la aldea con expresión triste. Perdimos algunos buenos hombres y civiles. ¿Unos cuantos hombres buenos? Eso no era nada desastroso. Al parecer, el demonio siempre encontraba una forma de sobrevivir. ¿Qué demonios pasó?, preguntó, mirando fijamente al tercer Hokage. ¿Los Uchiha se volvieron contra ti? El Raikage no ocultó su alegría ante la idea. La expresión sombría de Hiruzen se suavizó y se rió entre dientes. Levantó la mano derecha y se acarició la barba en silencio. Una vez que estuvo seguro de que la impaciencia comenzaba a apoderarse del Raikage, respondió. Konoha podría haber estado en una condición mucho peor. No, podría no haber existido Konoha en absoluto. De hecho, fue un Uchiha quien nos salvó. ¿Quién hizo esto? Técnicamente tienes razón, un Uchiha se volvió contra nosotros, dijo Hiruzen en tono serio. ¿Naruto? ¿Soltó está trabajando con los Uchiha que atacaron nuestra aldea? Se giró por completo para encarar al Sandaime con una mirada fulminante. Tranquilízate, dijo Hiruzen en tono tranquilizador. No me digas que me calme. Gritó furioso el Raikage. Un Uchiha atacó mi aldea y se llevó a uno de mis Jinchuriki. No me importa en qué estado se encuentre tu aldea, pero quiero respuestas. No era de extrañar que Leaf y Cloud nunca se llevaran bien. El Raikage era como un bulldog furioso. Un animal salvaje merodeador que destruiría cualquier cosa con tal de lograr su objetivo. Hay poderosos chakras en la aldea, Raikage-sama, le dijo C a Tsukage en un tono mesurado. Hay un chakra similar al que hay en el campo de batalla. Podría haber sido otro Uchiha.
¿Un tipo sensorial, dijo el Sandaime en voz baja. No sabemos cómo, pero Uchiha Madara regresó de entre los muertos y atacó esta aldea. Esto sucedió por su culpa, dijo Hiruzen, señalando la destrucción. Supongo que eso fue antes de que llegara a tu aldea. Naruto debe haber luchado contra él después de eso. Madara, el legendario shinobi que podía luchar contra Hashirama. No fui lo suficientemente ingenuo como para creer que alguna vez existió un Raikage que pudiera igualar los poderes del Shodai Hokage. El poder de ese hombre era absoluto, era un verdadero monstruo. Madara cayó en el camino. La historia a menudo se exagera, pero Madara era real. Y el Sandaime decía que Naruto luchó contra ese hombre. Si estaba aquí, significaba que había ganado. Naruto ganó contra un mito. Se rió a carcajadas. La alegría que sintió al ver a Konoha destruida desapareció. Nada había desaparecido. Los edificios serían reconstruidos. Los monstruos seguían vivos y ahora eran más aterradores que nunca. Nunca había sido religioso. No creía en Dios. Creía en su poder puro y en el de sus shinobi. Sin embargo, en ese momento, se convirtió en un creyente. Hizo una oración en silencio para que un rayo cayera sobre la hoja y acabara con todos los Uchiha. El silencio recibió sus oraciones. Si sus deseos se hubieran hecho realidad, se habría convertido en monje. Había una emoción en su corazón que se agitaba. ¿Era miedo o incomodidad? Fuera lo que fuese, lo odiaba. Odiaba a Konoha. Kirigakure estaba en el bolsillo de la hoja y Iwagakure se había arrodillado recientemente ante el poder de la hoja. No tenía a nadie de su lado. Si la hoja decidía, la nube podría dejar de existir. Apretó el puño y miró fijamente a la hoja. Maldijo el día en que su plan para obtener el Byakugan fracasó. Maldijo el día en que descartó a Naruto como una amenaza. Debería haber masacrado a los Uchiha cuando llegaron a la nube en una misión diplomática. Quiero a mi Jinchuriki y garantías de que Konoha no nos atacará. Exigió de repente el Raikage. Mientras estaba en ello, decidió ser codicioso. El control sobre Iwagakure debería sernos otorgado. La nube está sola. Hiruzen simpatizaba con el Raikage. Incluso él tenía reservas similares. El poder de Konoha era absoluto en ese momento. La historia había demostrado que ninguna aldea era leal a sus acuerdos, sino más bien a sus caprichos. He renunciado a mi puesto como Hokage. Itachi se ha convertido en mi sucesor. Hablarás con él, anunció Hiruzen. Ven, déjame mostrarte el camino. Esto era malo. No había equilibrio de poder. La balanza favorecía fuertemente a la hoja. En esas circunstancias, la nube no era diferente a una pequeña aldea a los ojos de Konoha. Era un hecho contundente que lo hacía resentido. Y temeroso. Ai no sabía qué pensar del anuncio. No era un desastre en ciernes. La información sugería que era fácil lidiar con Itachi. Sin embargo, no era el viejo Hiruzen. Eso representaba un cambio de dirección, un nuevo ángulo que tenía que atacar. Si había estado caminando con el tercero, ahora tenía que moverse con cautela. Fenómenos de la naturaleza, ¿por qué las cosas llegaron a esto? Saltaron a las calles. Algunos civiles trotaban con indiferencia. Algunos con nubes oscuras sobre sus cabezas. La atmósfera general, sin embargo, no era de pesimismo y fatalidad. Las estrellas todavía brillaban con fuerza sobre la hoja. El espíritu de la aldea no se había roto. Los shinobi caminaban con confianza, algunos incluso con indiferencia ante su presencia. Era insultante. Se enfrentaban a lo que sería un desastre para la gente normal, y la presencia de otro Hokage debería traer vergüenza. Sin embargo, lo trataban con un aire de despreocupación, como si él no pudiera hacer nada. La nube había caído de verdad. Una vez había amenazado con la guerra si la hoja no le entregaba la cabeza del líder Hyuga. Y había estado bastante seguro de que despojaría a la hoja si ésta decidía desafiarlo. Parece que tuviste suerte, se lamentó. A Hiruzen no le importaba la mala voluntad del Raikage. Entendía su amargura. No es un camino que quisiera seguir, pero a pesar del poder que tienes, siempre habrá sorpresas. Tuvimos suerte de que Madara no tuviera la verdadera intención de destruir la aldea. Ahora comprendía por qué el tercero decía que la hoja podría haber estado en una condición mucho peor si las cosas hubieran sido diferentes. No le ofrecía ninguna sensación de consuelo.
De hecho, solo dirigía su corazón hacia el abrazo de la miseria y las ilusiones. Estaban reconstruyendo la torre Hokage. Al lado se había erigido una casa de madera. Era un lugar pequeño, tal vez con 2 o 3 habitaciones. El Godaime Hokage está allí, anunció Hiruzen, señalando la casa de madera. ¿No vienes?, preguntó con los ojos entrecerrados. Hiruzen negó con la cabeza. Me he retirado. El Godaime se ocupará de todo como es su deber. Miró fijamente al anciano, quien respondió con una sonrisa. ¿Lo sabe todo? Por supuesto. Pero cómo lleve adelante las cosas es cosa suya. Él controla la hoja. Dependía de Itachi cómo moldeaba la hoja. El Hokage tenía ese poder absoluto. A Hiruzen no le preocupaba que los Uchiha los arrastraran a un mayor caos. En todo caso, Itachi se aseguraría de que hubiera paz. Después de todo, era un pacifista. En cuanto registró las palabras del Sandaime, perdió el interés en hablar con el anciano. Su atención se dirigió directamente al edificio que tenía frente a él. Sin previo aviso, se aventuró hacia adelante. La primera sala estaba llena de shinobi, que empujaban papeles y hablaban en voz alta. Ante su presencia, el silencio invadió la sala, e incluso las moscas se detuvieron en el aire. El tiempo parecía haberse congelado. Solo se movió cuando un hombre enmascarado se materializó frente a la pareja Cloud. Raikage-sama. El Hokage lo está esperando. Por favor, sígame. Y entonces, los papeles se revolvieron y los tonos fuertes volvieron a subir lentamente, como si un volumen bajo se estuviera subiendo lentamente. A y C siguieron al hombre enmascarado. Ninguno de los dos podía entender lo que decían los shinobi. Itachi estaba sentado detrás de un enorme escritorio, escondido detrás de varias pilas de hojas de papel garabateadas. Se puso de pie, luciendo como si no hubiera dormido en días. Ella frunció el ceño ante la expresión ilegible detrás de Uchiha. Mientras el Uchiha se alejaba lentamente de su escritorio, pensamientos oscuros invadieron la mente del Raikage. En un instante, podría atacar a Itachi y matarlo. No importaba si moría al final. Había 2 monstruos, y si enviaba a uno al más allá, todos los demás podrían deshacerse del otro. Rápidamente despreció esos pensamientos. No había ninguna posibilidad de que lo lograra. La nube estaría incluso en una posición mucho peor. Por favor, únase a mí, Raikage-sama. La voz de Itachi no tenía emoción, pero había un toque de informalidad. Lo miró con enojo por un segundo y luego se acercó a Uchiha. Había una pequeña mesa redonda y 3 sillas dentro de la habitación. Se sentó frente a Itachi y colocó sus manos sobre la mesa. C se paró obedientemente detrás de él. Itachi permaneció desprevenido. Pero, esos ojos carmesí suyos crearon una enorme sombra detrás de él. Después de destruir lo que quedaba de Suna, Madara debe haber llegado a tu aldea. Itachi fue directo al tema en cuestión. Fue una lástima, pero Itachi había oído que había supervivientes. Pero ese no era el problema en cuestión. El Raikage no habría venido aquí a menos que uno de sus Jinchuriki fuera capturado. Naruto no lo mencionó. Pero eso no era de extrañar. Las cartas poderosas estaban sobre la mesa, pero las maniobras políticas estaban lejos de él. Ni siquiera se daba por hecho que la gente de la capital del fuego lo escuchara. Las revelaciones sobre los pecados pasados de los Uchiha seguramente templaron algunas relaciones que uno podría haber considerado sólidas. Vinimos aquí siguiendo el rastro de una gran batalla. Ahora nos enteramos de que fue entre Naruto y Madara. Hizo una pausa y observó a Itachi como un halcón. Frustrantemente, el Uchiha tenía una expresión de piedra. Un pensamiento que ni siquiera parpadeó. Lo que exigimos es el regreso de nuestro Jinchuriki o una compensación al mismo nivel. Itachi alzó una ceja. El hombre estaba en una posición débil, pero se negaba a bajar del pedestal. Estaba haciendo exigencias. ¿Qué podía hacer si Itachi se negaba? No había amenaza de guerra. La nube no tenía aliados. Era una figura solitaria en esta jungla que devoraba a los débiles, favoreciendo a los fuertes. La nube solo podría ser destruida si intentaba luchar contra la hoja. Ahora, Itachi no tenía deseos de más sangre. Ya se había derramado suficiente. La historia no los favorecería si simplemente derramaran sangre para resolver todos los problemas. Al mismo tiempo, no estaba dispuesto a rendirse por el bien de la igualdad. Raikage-sama, comenzó Itachi con tono firme.
Debería pensar bien sus palabras. No hemos establecido nada, pero me hace exigencias. Aseguró y apuntó con el dedo directamente a Itachi. Su tono estaba lleno de agresión mientras hablaba. Madara era el líder de tu clan. Tú eres el responsable último de sus acciones. Gritó. Fue uno de esos raros momentos en los que Itachi sonrió. Fue una sonrisa tenue que desapareció rápidamente. Incluso Naruto se habría divertido con la afirmación del Raikage. ¿Desde cuándo las aldeas son responsables de las acciones de los shinobi rebeldes? Sin mencionar que has visto lo que Madara le ha hecho a Konoha, y todavía hablas así. Itachi nunca levantó la voz. No me importa. Gritó dando un puñetazo en la mesita. La madera se quebró por la presión. Naruto luchó contra él, debes saberlo. Si me devuelves mi Jinchuriki, no tendremos ningún problema. Itachi miró al hombre que estaba detrás del Raikage. Tal vez esperaba alguna ayuda, pero no la recibió. Sacudió la cabeza con decepción. Konoha y la nube todavía tienen mucho que discutir sobre nuestra alianza. Pensé que estarías más dispuesto a discutir las cosas cordialmente. Las sillas parecían retorcerse por la presión. El aire se volvió insoportablemente caliente. Una acción incorrecta y una bomba nuclear explotaría, sacudiendo las lejanas tierras del país del rayo. El Raikage estaba muy consciente y se calmó. C suspiró profundamente y su corazón se desaceleró. Había estado temblando violentamente, como si pudiera detectarse por niveles peligrosos de radiación. Se alegró de que las cosas no se intensificaran. Creía que, a pesar de su actitud agresiva, su líder era consciente de su posición. No era él el que se arrodillaría. Era un hombre que preferiría morir de pie con orgullo que de rodillas vergonzosamente. Simplemente quiero que Yujito regrese a mí, dijo en tono tranquilo. Y yo te ayudaré con eso. No tenemos ningún deseo de paralizar el poder de la nube. Somos conscientes de que nuestro poder hará que algunas cosas sean incómodas, y no importa cuán cuidadosos actuemos, nunca disiparemos la sospecha. Era parte de la naturaleza humana estar siempre alerta ante poderes que estaban más allá de ellos. La nube era una gran nación. Su existencia y prosperidad siempre serían la prioridad de su líder. Si había un poder que pudiera amenazar esa existencia, sería tratado con cautela y sospecha. Si lo entendieras, nos darías tu linaje para calmar nuestras preocupaciones, dijo a sinvergüenza y con cara seria. Eso simplemente no es posible, dijo Itachi en un tono monótono. ¿Ni siquiera considerarías esa idea? No hay nada que considerar, respondió Itachi con un ligero encogimiento de hombros. Como si fuera una señal, Naruto entró en la oficina. C se quedó paralizado. La cantidad de chakra escondido dentro de Uchiha era simplemente aterradora. Bien podría estar mirando a un Biju. ¿Cómo era posible que un solo humano poseyera tanto chakra? Desafiaba toda razón. Pero, de nuevo, las cosas que había hecho eran incomprensibles. Bueno, parece que la batalla costó algo. Después de darse la vuelta para mirar a Uchiha, habló con una amplia sonrisa. Naruto mostró un nivel de indiferencia que irritó a Ani, ni siquiera dijo nada hasta que se sentó junto a los dos Kage. Esto es menor. Puede resolverse. Las palabras fueron como un alfiler para un globo, que se infla con el aire. La sonrisa de Ace desvaneció y la frialdad se apoderó de él. No le dieron ninguna razón para sonreír. ¿Por qué ese día estaba siendo tan cruel? Insinuaba felicidad y cuando se apresuró a agarrarlo, lo picaron. Al mirar a Uchiha de cerca, parecía un hombre renacido. El aura que lo rodeaba no le ponía los pelos de punta. Era peligroso, pero algo parecía extraño. Le molestaba, pero no se atrevía a delatarse. Además, había otros asuntos de vida o muerte. ¿Cómo sobreviviste a la batalla con un hombre como Madara? Preguntó mirando a Naruto. Un truco bajo la manga. Lo admito, él era mucho más fuerte que yo. Pero el poder no siempre es el factor determinante de la victoria. Puso los ojos en blanco. Eso lo dice un hombre que se abre paso a empujones en cualquier batalla. Naruto sonrió. Hay batallas que sabes que puedes ganar. En esas batallas, no es necesario ser estratégico, dijo. Habría sido mejor si hubieras muerto en batalla. Algunos de nosotros lo habríamos pasado mucho mejor, dijo en un tono monótono. Si te lo pidiéramos, ¿considerarías morir por el bien de la paz?
Era sencillamente asombroso que el Raikage preguntara eso, y con la seriedad de un hombre que negocia por su vida. ¿No hay paz?, le preguntó al hombre. ¿El malestar no está solo en tu corazón? ¿Tiene importancia? Sí, dijo Naruto asintiendo con la cabeza. No deberías estar pensando en Yujito. Ella está muerta. El problema es encontrar dónde se encuentra el Biju después de que Madara la arrancó. Sabía dónde estaba, pero no iba a revelar el secreto del Gedomazo. Además, era una buena moneda de cambio. No era necesario poseerla. Pero la política era un juego divertido cuando se podían jugar distintas cartas. Pero no tienes por qué preocuparte. Lo encontraré y te lo devolveré. Mientras tanto, tendrás que preparar a alguien para que sea Jinchuriki. Aguardó silencio. No podía confiar en las palabras de Uchiha. Pero Naruto había capturado a los Biju de Kiri y los había regalado. Desestimó sus poderes como si no fueran nada. ¿Cuántos habían muerto en la carrera por el poder de los Biju? Era como cuando Hashirama quiso regalarlos libremente cuando todos habían fracasado en capturar a uno solo. ¿Y si no lo haces? Un Biju no puede esconderse en este mundo, Raikage-sama, respondió Itachi. ¿Hemos llegado a un acuerdo sobre este asunto? Se quedó en silencio una vez más. Quería presionar, pero no podía hacer nada. Nada de lo que dijera cambiaría las cosas. Incluso existía el peligro de que más declaraciones solo complicaran las cosas para la nube. Por ahora, podía aceptar las cosas. Pasaré la noche allí y partiré mañana. Por la mañana hablaremos sobre nuestra futura alianza. Itachi aceptó esto, notando también la presencia del Mizukage. Eran los únicos Kage que quedaban. Sería un buen momento para sentar las bases para futuros encuentros entre ambos. Acompañó al Raikage afuera y pidió a alguien que los acompañara a un hotel para descansar. Itachi levantó la vista de su escritorio y miró las montañas de papeles que tenía que leer y aprobar. Suspiró profundamente y se apoyó en su silla, con los ojos cerrados. Había llegado a comprender que el Hokage realmente tenía un control absoluto sobre cada pequeña cosa que sucedía en la aldea. El trabajo era más. No recordaba la última vez que estuvo en casa. Recordaba a Izumi quejándose. Sasuke había salido furioso de la oficina temprano en la mañana, haciendo pucheros como un niño de 5 años. Su madre expresó su preocupación por él. Pero el trabajo exigía que permaneciera clavado en su silla. Había demasiados problemas a la vez. Tenía que poner coto a Kirigakure. La aldea de Pakura había desaparecido. Iwagakure representaba un dolor de cabeza que quería calmar. Y ahora, el mayor problema había salido de su oficina. Al menos, las cosas parecían bastante agradables. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Naruto y miró al techo. Desde donde estaba sentado, Naruto sonrió. ¿No eres el Hokage? Deberías poner orden en las cosas. No puedo controlarlo todo. Y no voy a mostrar ningún desacuerdo frente a un hombre que sin duda intentará aprovecharse de ello, respondió Itachi en un tono monótono. Además, quiero saber lo que piensas. Seguramente sabes dónde está el Biju. El Raikage era bastante predecible. Mientras siguiera siendo el líder, sería fácil enfrentarse a la nube. El poder era lo único que le importaba a ese hombre. No le importaba Konoha ni ninguna alianza. Simplemente lo hacía porque no tenía otra opción para proteger a la nube. Naruto seguramente lo sabía y trataría de ajustar las cosas para que se adaptaran a sus fines. Itachi giró la cabeza y miró al líder de su clan. Dime, ¿qué estás planeando? Trabajar con Itachi siempre iba a ser fácil. Naruto no era demasiado codicioso como para socavar la autoridad de Itachi. Semejante movimiento sería un desastre. Estás bien con el Raikage porque es predecible. Pero debes saber que hará todo lo que esté a su alcance para igualar nuestro poder. Incluso si no vamos a ser dictadores, el futuro del mundo shinobi será dictado por la hoja. Una vez que alcance ese poder, desafiará el status quo y surgirán conflictos. Su sucesor es mucho más comedido que eso, respondió Itachi en un tono comedido. El Raikage no gobernará para siempre. Naruto sonrió. ¿Darui, Era algo que no había mirado. Haré que me devuelvan el Biju. Estará sellado en alguien más cercano a Darui o al Raikage. Eso es algo bueno. Incluso puedes darles nuestro Jinchuriki. Como ofrenda de paz.
Naruto había detestado las intrigas, pero nunca se había puesto en duda que fuera capaz de hacerlo. Itachi hubiera preferido que su clan siguiera detestándolo. Pero se dio cuenta de que la situación estaba cambiando. El poder había quedado en evidencia. Los enemigos estaban paralizados, si no habían sido aniquilados. La política estaría en juego. Quieres darle un poco de consuelo y asegurarte de que no haga cosas drásticas. Pero incluso si lo hace, ¿lo sabrás? Has destacado que los Jinchuriki estarán cerca de los que están en el poder, los Biju permanecen conscientes y pueden comunicarse. Dependiendo de las circunstancias, verán lo que ve el anfitrión. No tenemos que hacer algo tan tedioso y arriesgado como hacer que el Jinchuriki nos envíe cartas. Ni siquiera tiene que saber nada. Los Biju pueden comunicarse a través de la telepatía. Es una simple cuestión de conseguir que un Jinchuriki esté dentro del alcance y dejar la comunicación en manos de los Biju. No habría rastro de esa conversación. Sin que los Jinchuriki lo supieran, no se descubriría nada. Por su parte, sería un secreto celosamente guardado. Esto era mucho mejor que dejar a desatendido y arriesgarse a un conflicto en el futuro cercano. ¿Qué Jinchuriki usaríamos?, preguntó Itachi. Alguien de Wagakure. Déjame que lo haga. ¿Tomará tiempo hacerlo, no? Naruto levantó una ceja. ¿Oh, quieres asumir alguna responsabilidad? Soy el Hokage. Preferiría que te concentrarás más en la fuerza de policía militar. Naruto no tenía ningún problema con eso. Itachi sería Hokage por mucho tiempo. Era mejor tener una buena relación con los miembros de su clan. El conflicto haría que Itachi considerara renunciar y luego nombrar a alguien más como Hokage. Naruto no necesitaba ese tipo de cambio en ese momento. Nos estamos preparando bien, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Pero la situación de los Uchiha no va a cambiar si no vas a casa para estar con Izumi. Itachi se quedó callado. Sus quejas habían sido fuertes, pero por razones diferentes a las de Naruto. De cualquier manera, él sabía lo que se le exigía. Hokage, pero aún así Uchiha. Solo traería vergüenza si los Uchiha se extinguieran mientras él era Hokage. Hay mucho que hacer en la reconstrucción. Una vez que superemos esta fase, las cosas cambiarán. Naruto asintió y luego se puso de pie. Haz que tu padre se sienta orgulloso, campo de entrenamiento 44 Daiki miró a los 12 hombres que estaban detrás de él y sonrió. La primera misión que le habían encomendado fuera de la hoja le había sido encomendada. El país de las olas los esperaba. Habría sido mucho más feliz si Naruto estuviera allí para desearles lo mejor. Pero el serio Riku estaba presente. Fue un honor. Se habían entrenado mucho para este tipo de funciones. Sería mucho más feliz incluso si el destino fuera permanente. Siempre podría volver a la hoja de vez en cuando. No tenía familia, nadie lo extrañaría. Los deberes son los que se te han asignado. No debes hacer nada más que lo que se te ha ordenado hacer, dijo Riku en un tono seco. Lo entendemos. Aunque la gente venga a quejarse de algo, no te metas en política. Tú estás ahí para mantener el orden, nada más y nada menos. ¿Y si el líder nos lo ruega? No hagas nada. No queremos aceptar misiones de shinobi normales. Solo debes hacerlo cuando haya autorización. Tendrás cierta discreción, pero no siempre. Comprendido. Riku miró más allá de Daiki y a los hombres que estaban detrás. Se espera que se comporten como se les enseñó. No mencionó ninguna amenaza, pero estaba allí. Todos lo sabían. Hola. Vayan por su camino. Una vez que se hayan instalado, preséntense ante nosotros. También esperamos informes semanales. No olviden que, si alguno de ustedes desea regresar a casa, deben hacer una solicitud y enviaremos a alguien. Si quieren que sus familias los acompañen, avísenle a su capitán y se harán los arreglos necesarios. Hemos conseguido un lugar grande para albergarlos a todos. Riku se sentó en el tejado del edificio de la academia y luego miró fijamente el cielo despejado. No hacía mucho tiempo, reinaban los meteoritos. ¿Qué día tan terrible había sido aquel? Solo podía imaginar que quienes habían estado presentes debieron haber considerado que era el fin de la hoja. Itachi lo hizo bien. Y también Kakashi, que su alma descanse en paz. Era un buen shinobi. Un hombre de honor. Había llegado el momento de los Uchiha. Qué feliz habría estado Fugaku de que su hijo se convirtiera en Hokage. Era apropiado.
los Uchiha ya no estarían controlados. Por supuesto, el juego de la política se jugaría en todos los rincones. La envidia de los enemigos estaría al acecho en todos los callejones, esperando abalanzarse sobre cualquier pequeño desliz. Y si lo hacían, serían castigados. Habían recuperado el poder. Su situación empezaba a parecerse al equilibrio de poder. Sin embargo, su número empezaba a preocuparle profundamente. Una sola pérdida y se sentía como si hubieran perdido 10 hombres. Estaban a un pequeño desastre de la extinción. Era bueno que hubiera más mujeres que hombres. Después de todo, habían sido hombres los que habían muerto bajo las órdenes de la hoja. Una esposa no era suficiente. 2 tenían que ser el mínimo. El matrimonio perfecto podía pasar a un segundo plano, por el bien del futuro del clan. Esto sí que es algo raro de ver. Sin siquiera mirar, Riku entrecerró los ojos hacia el hombre que estaba a su derecha. 3. No odiaba al hombre, pero no diría que le agradaba. No tenía ningún interés en hacerse amigo de él. Incluso si el primero intentaba ser amable. Kouseki era todo alegría. Pero encajaba con su personalidad. ¿Tienes algo para mí? La red de inteligencia. Otra tarea importante que Naruto sintió la necesidad de dejar en manos de sus antiguos compañeros Anbu era la de encargarse de los Uchiha. Riku no envidiaría su ética de trabajo. 3 y Blanco trabajaban duro, pero no eran Uchiha. Hemos establecido una serie de civiles en todo el país del fuego. Te entregaré los archivos y te diré cómo acercarte a ellos. ¿Qué pasa con la policía militar? Los miembros se encargarán de proporcionar la información. Recibiremos 2 informes, uno del capitán y otro de alguien que esté en tierra. Esto nos dará una perspectiva. Esos informes de inteligencia se dirigirán a ustedes. Y ustedes decidirán cómo se difundirá la información. 3 se quedaron mirando a Riku. Entiendo que los Uchiha podrían tener su propia agenda. Riku lo miró fijamente y 3 simplemente levantó ambas manos con una sonrisa encantadora. Riku, sin embargo, no estaba desarmado. Entendemos la situación y sabemos que somos ajenos a ella. En lo que respecta a las cosas interesantes, te mantendremos informado. Su sonrisa se ensanchó. Por supuesto, eso será extraoficial. Riku no iba a decir nada. Su base de operaciones no estará en el cuartel general de la Fuerza de Policía Militar. Estará aquí, justo debajo de la academia. Y debe permanecer en secreto. ¿Ni siquiera algunos miembros de tu clan lo saben? No. Ojos curiosos del Byakugan. Existen medidas contra eso. Más tarde ese día habían quedado atrás los días oscuros y melancólicos en los que vigilaba los callejones oscuros como un búho acechando a su presa. Esos días tenían sus momentos, los buenos y los malos. Pero había sido un servicio que apreciaba. Por otra parte, toda su vida había estado al servicio de un propósito superior. Le hubiera gustado admitirlo o no, había trabajado hasta el último centímetro de su vida por la seguridad de la hoja. Por supuesto, esto se extendía a su clan, pero nunca hubo una separación, incluso si intentaba en voz alta trazar una delgada línea entre clan y aldea. Fugaku seguramente estaría orgulloso. Tal vez incluso sus padres. Muertos y olvidados desde hacía mucho tiempo, pero pensó que lo mirarían con los mismos ojos con los que Mikoto miraba a su amado Itachi. No es propio de ti estar tan callado y absorto en tus pensamientos cuando estás con otras personas, le dijo Naori, con una voz suave y a la vez penetrante por una profunda curiosidad. ¿En qué estás pensando? Estaban sentados en un restaurante para lo que ella había llamado una cena. Shisui y Mei estaban con ellos. Naruto había presionado para que fuera una cena privada cuando ella le planteó la idea. Pero a ella le gustaba hablar de la relación con todo el mundo, incluso con aquellos que decían maldiciones y traiciones a sus espaldas. Naori estaba al tanto. Las serpientes silbaban y susurraban sospechas hacia el clan Uchiha. El cínico finalmente los culpó por la desgracia de Konoha. Peor aún, siempre había habido una nube oscura sobre el clan. Naruto miró a Naori y luego a Shisui y a Mei. Sonrió, una sonrisa verdaderamente cálida. La Mizukage parecía sorprendida por la sonrisa. No palideció como si hubiera visto un fantasma. Simplemente se quedó mirando como si estuviera viendo algo impactante. No era la primera vez que sonreía frente a ella, pero supuso que había diferentes niveles de sonrisas. Y su percepción de él tal vez estaba distorsionada.
Supongo que vas a saltar en tu cama como un niño de 5 años, le dijo a Shisui mirándolo fijamente. La sonrisa, ahora un recuerdo, su rostro pintado con una expresión vacía. Bueno, no voy a llegar tan lejos, respondió Shisui en un tono ligero, con los ojos brillando de felicidad. Pero verte tan libre y feliz me hace sentir como si hubiera visto todo lo que hay que ver en este mundo. Sé que estás feliz, interrumpió Mei mirándote fijamente. Pero estoy aquí y no lo has visto todo. Shisui se rió torpemente. Bueno, hizo una pausa, ordenando sus pensamientos mientras se rascaba la cabeza. Naruto ha luchado contra la soledad durante la mayor parte de su vida. Narró un poco cómo a menudo encontraba a Naruto sentado en la oscuridad, solo, en su casa. Siempre lo insté a que intentara vivir la vida. ¿Cómo podía hacerlo cuando la muerte lo miraba con tanta amenaza? No tenía sentido columpiarse en el patio de recreo cuando los miembros de su clan estaban planeando una revuelta. ¿De qué servía tener grandes sueños cuando todos ellos podrían haber sido aniquilados si las cosas hubieran sido diferentes? El peso de todo su clan lo había sofocado, la ambición había dictado su estado de ánimo. Había superado su mayor desafío. Los incendios que amenazaban con incinerar al clan Uchiha habían sido extinguidos. La tranquilidad, la paz y el anhelo de más gloria se instalaron en su corazón. No había prisa. Mientras viviera, los Uchiha nunca se enfrentarían a la extinción. No te atribuyas el mérito, exclamó Naori. Yo soy la que ha puesto el ceño fruncido al revés. Todo esto ha sido obra mía. Para responder a tu pregunta, dijo Naruto a Naori con expresión seria, estaba pensando en una segunda esposa. Necesitamos aumentar el número de hijos. Estaré bien si puedo tener hasta 20 hijos. Ni siquiera estás casado conmigo. Naori lo señaló con el dedo índice. Luego lo fulminó con la mirada. Te dije que no habría una segunda esposa. Mataré a cualquiera que intente meterse en tu cama. ¿Ah, sí? Naruto sonrió. ¿Te interpondrías en el camino del resurgimiento del clan? Sí, no voy a compartirte con ninguna puta. Naruto se rió entre dientes y sus ojos se posaron en Mei. Estaba pensando en despojarte de Shisui. Sería un desperdicio dejar una mujer tan hermosa a alguien que ni siquiera sabe qué hacer con ella. Pero Naori parece pensar que eres una puta. Mei miró a Naruto por un segundo. Ni una sola vez la había tratado como a una mujer. Había aprendido que no tenía ningún interés en ninguna mujer que no tuviera sangre Uchiha. Él discriminaba y menospreciaba a las que no eran Uchiha. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba bromeando. ¿Qué estaba pasando con este mundo? Su corazón se aceleró. Pero decidió seguirle el juego. Bueno, eso sería más adecuado. Soy un Akage. Y tú eres el líder de un clan, sonrió con picardía, pero te rechazaría. ¿Preferirías a un hombre ciego antes que a él? Preguntó Naori con incredulidad. Bueno, dijo Mei, sonriendo, señalando el brazo que le faltaba a Naruto. Shisui no es ciego. ¿Qué puede hacer con un solo brazo? Oh, muchas cosas, respondió Naori con una sonrisa maliciosa. Lo descubrirás cuando visites nuestra cama hoy. El rostro de Shisui se puso rojo. La conversación era demasiado acalorada para él. Mei, por otro lado, parecía más que dispuesta a dejarse llevar. Se aclaró la garganta. Ten buenos modales, Naori, le advirtió. ¿Cuándo vas a arreglar eso? Naori no estaba dispuesta a permitir que Shisui dictara la conversación de esa manera. Deberíamos organizar un matrimonio que celebre a los 4. Y pronto, antes de que se vaya el Mizukage. Será bueno tanto para el clan como para la aldea. Dijo esto intencionalmente, sabiendo que incluso Mei no querría evitar este tema. La sola idea de una boda siempre había idealizado el estado de ánimo de Mei. Ahora era una certeza. Ya no era un hambre que mantenía a su estómago gruñendo con fuertes quejas. Las reservas sobre el clan Uchiha la habían mantenido con los pies en la tierra, tal vez incluso temerosa de su propio futuro. Shisui había intentado a menudo calmar las cosas, pero nunca se sentía del todo reconfortada. Allí estaban, bromeando un poco, y Naruto, entre todas las personas, era la raíz de todo. No era una hazaña milagrosa, pero calmó su confusión. Las preguntas que a menudo habían rebotado desde la parte posterior de su cabeza hasta su sien se calmaron. No había respuestas claras, pero este momento parecía llegar con satisfacción.
Finalmente me decidí a aceptar el matrimonio y realmente esperaba que fuera algo que sucediera en Kirigakure, dijo Mei en un tono mesurado. No quiero que mi gente piense que me estoy vendiendo. Pero quiero que piensen que esta es una unión duradera que les estoy brindando. Por encima de todo, ella seguía siendo una Kage. Shisui no era más que un miembro del clan Uchiha. No me desprecies con ese argumento, dijo Naori y luego suspiró profundamente. Bueno, supongo que tenemos que planificar nuestro matrimonio. ¿Realmente te estás haciendo cargo de las cosas, No nos vamos a casar si no lo hago. Respeto la tradición. ¿No te habrías acostado conmigo sin casarte si respetaras la tradición?, respondió Naori con indiferencia. Volvió sus ojos penetrantes hacia Mei. ¿Cómo te sientes al respecto? Me refiero a unirte al clan Uchiha. Todavía quedan algunos asuntos sin resolver, pero creo que lo solucionaré, respondió Mei con tono pensativo. Naori sonrió. Mizukage-sama, habló con respeto por primera vez. Shisui-san inspira mucho respeto en el clan. Es querido incluso en la aldea. Es un hermano al que todos queremos y la persona más amable. Has elegido a la única persona del clan. A pesar de la discriminación de nuestro jefe de clan, él está más que feliz de que Shisui se case por amor y con alguien como tú. Todos estamos felices de que él también pueda comenzar a ser feliz y dejar de preocuparse por el resto de nosotros. Mei sonrió. Yo me encargaré de él. Y confío en que tú me ayudarás con las cosas. Por supuesto. Dijo Naori aplaudiendo. Estaré más que feliz de contarte cosas sobre el clan después de esta cena. Aún eres una Kage, lo menos que puedo hacer es ayudarte a informarte. Como esposa del jefe del clan, creo que sería apropiado que te mostrara los alrededores. Te lo agradecería. Organizaré una reunión y te presentaré al clan, dijo de repente Naruto. No eres una mujer cualquiera. Debemos darte el debido respeto. Mei asintió con la cabeza en señal de aceptación. Gracias, dijo. ¿Cómo eras de niña? Tengo curiosidad. Shisui dice que te sentías sola, estaba muy mal, añadió Shisui. Pensé que era divertido. Despreciaba a cualquiera, e incluso gente como Inabi se echaba atrás si él los desafiaba, dijo Naori con una sonrisa. Extraño a ese hombre. Estúpido, pero amaba al clan. Una tragedia, dijo Naruto sacudiendo ligeramente la cabeza. Nuestro clan tiene una historia profunda. No siempre hemos sido buenos, pero ha habido luces brillantes. Durante los últimos años, todos hemos estado tratando de sobrevivir. Hemos sobrevivido, hemos ganado un punto de apoyo. Ahora debemos mantenerlo. Hace una semana, todos se enteraron de nuestra vergonzosa historia y se volvieron contra nosotros, pero a través de la tragedia, parece que hemos recuperado su confianza. En esto es en lo que te estás metiendo. Por supuesto, habrá travesuras políticas para intentar limitar nuestro poder. Los celos prevalecerán sobre la razón, pero debemos soportar todo eso. Miró fijamente al Mizukage. ¿Estás preparado para ello? Lo haces parecer desalentador. Bueno, lo es. Mei se enfrentó a Shisui, buscando una explicación. Si bien el líder de nuestro clan tiene una confianza absoluta en su poder, entiende que la fuerza bruta no es todo lo que importa. La voluntad política tiene sus momentos. El poder de nuestro clan eclipsa al de los otros clanes. Tu presencia solo lo aumentará. Es posible que se tomen medidas para prohibir a los Uchiha cualquier acción política como un medio para mantener el equilibrio. Mei podía entender por qué algunas personas se preocupaban. La hoja tenía clanes nobles que competían por la influencia. Pero los Uchiha poseían un poder militar que incluso podía borrar a la hoja de la existencia. Incluso si otros clanes entendieran esto, no se rendirían voluntariamente y permitirían que los Uchiha controlaran todo. Bueno, soy un Kage, dijo Mei con una sonrisa. Naori aplaudió. ¿No es esto un poco fuerte para la mesa del almuerzo? Simplemente estaba dándole la bienvenida a Mei al clan. Naruto miró a Naori. ¿No fuiste tú quien empezó? Yo era luz. Tú te pasaste al lado oscuro. Algo te ha estado rondando la cabeza. Fueron las primeras palabras de Naori al llegar a su casa. Naruto se detuvo y se dio la vuelta. La vio cerrar la puerta y luego le devolvió la mirada con preocupación. Desde que se convirtió en jefe del clan, había recibido miradas tan frecuentes.
Su gente lamentaba que asumiera demasiadas responsabilidades. Pero no podían ayudar porque no habían tenido el poder para lograr lo que necesitaba. Sin decir palabra, le dio la espalda una vez más y se adentró en la oscuridad de la casa. Naori entró trotando detrás de él en silencio. Sus pasos resonaron mientras subían las escaleras. Voces silenciosas, pero sus mentes estaban llenas de pensamientos. La luz estaba encendida en su dormitorio. Naruto se paró en el marco de la puerta. Naori se detuvo por un momento y él le permitió pasar. Ella le lanzó una mirada y luego caminó hacia la cama. Se sentó en el borde de la cama y lo miró fijamente, sus ojos carmesíes lo perforaron, como si no quisiera perderse nada. Esta casa era una guarida solitaria. Difícilmente encontrarías las luces encendidas. Shisui encendía las luces más que yo, dijo en tono amargo. Yo estaba un poco apartado de los asuntos del clan, desempeñando el papel de supervisor. Ya sabes, nunca participaba hasta que las cosas iban mal. Sobre todo, odiaba estar activo durante el día. Otras personas tenían la norma. Los niños jugaban. Incluso Itachi iba a la academia. Yo no tenía nada. Ni una madre que me cuidara. Solo un amigo molesto, sonrió y se acercó a la cama. Se sentó al lado de Naori. Quizás nunca me llevé bien con Itachi porque envidiaba todo lo que tenía. Naori miró fijamente el suelo de madera y cerró el Sharingan. Cerró los ojos. Su corazón se conmovió. ¿Era empatía o solo tristeza? Esta emoción fue superada por algo, miedo. Odiaba esa sensación. Abrió la boca para hablar, pero la sensación le paralizó la voz. No estarás pensando en morir, ¿verdad? Preguntó Naori en un tono tranquilo, con los ojos todavía fijos en el suelo. Naruto se rió entre dientes y le puso una mano reconfortante en el muslo. La apretó un poco y luego preguntó, ¿qué te hace decir eso? Soy mayor que tú. Ya debería estar embarazada. Pero a pesar de lo que les dices a los demás, siempre te estás echando atrás. Ni siquiera te parece bien que nos casemos. Siempre que hablas del futuro del clan, incluso el inmediato, siempre es uno que debe sobrevivir sin ti. ¿Nunca has hecho ningún plan para el clan que te incluya? La expresión de Naori se volvió sombría. Ahora que lo pienso, no tienes ningún deseo personal, ¿verdad? ¿No estás pensando demasiado profundamente en esto, Naori? Dijo Naruto en un tono lento. No, dijo Naori en voz baja. Levantó la cara y lo miró con frialdad, pero se desmoronó bajo el peso de sus emociones. No, repitió, más para sí misma que para Naruto. No, dijo una vez más. Una mujer en apuros. Naruto podía sentir la tensión en su cuerpo. Sus emociones se reflejaban en sus ojos sin cuidado. Bailaban como si quisieran ser vistas, incluso cuando ella parecía intentar luchar contra ellas para someterlas. Quería apartar la mano y abrazarla, para consolarla y tranquilizarla, pero dudó. Era evidente cuando apartó la mano, pero se detuvo en el aire. Sus ojos se quedaron mirando esa anomalía y luego se rió amargamente. ¿Desde cuando dudaba? «Qué gran humano soy», dijo con un leve movimiento de cabeza y finalmente acercó su brazo a su costado. Sin embargo, no le ofreció nada a Naori. La miró. Las emociones que reflejaba su rostro despertaron algo en su corazón. Tal vez incluso emociones que él creía que nunca habían existido. No estaba confundido. Sin embargo, estaba en conflicto, sabiendo que él era la causa de su angustia. Naori había sido un espíritu libre. Un pájaro que bailaba en el cielo sin miedo a ser perseguido. Sin embargo, allí estaba, con los pies en la tierra, temerosa como si todos sus sueños se hubieran derrumbado y quemado frente a sus ojos. Él frunció el ceño profundamente y levantó la mano. La pasó por la mejilla de ella. Ella sintió frío. Apretó la mandíbula. Por un momento, él pensó que lo mordería. Pero no lo habría evitado. Después de unos momentos, acercó la mano a su costado y habló. Hemos ganado la guerra. Aún quedan algunos problemas, pero en 2 años, nuestro clan estará arraigado en los cimientos mismos del País del Fuego. Para que eso suceda, yo no soy innecesario. Riku y Kouseki pueden ver a través de ello. Eso me deja realmente sin nada. ¿Qué será de mí? Odio la política. No puedo imaginarme a mí mismo sentado con otros jefes de clan debatiendo sobre política. ¿Hijos?
No puedo creer que me contenté con solo criar hijos. Creo que mi futuro será aburrido. Era un shinobi. Nunca había necesitado tener otros deseos. Lo que se le exigía era el acto desinteresado de impulsar la existencia de su clan hasta los cimientos de la hoja. Y si perdía sus extremidades en el proceso o incluso su vida, no importaba. Mientras el clan estuviera donde tenía que estar, podía aceptar incluso ser un lisiado. Había cumplido con su parte. El clan estaba avanzando en la dirección correcta. Sentía que ni siquiera los caprichos del destino podrían desviar al clan de su objetivo. Todo era inevitable, ya que todo estaba en su lugar. Podría suceder, incluso si él estaba muerto. Estamos en un punto en el que tengo que cambiar mi forma de pensar. No es fácil. Hasta ahora he vivido reprimiendo la mayoría de mis emociones por el bien del clan. Pero ya no estamos en modo guerra. Tiene que haber paz en mi corazón. Finalmente, tomó acción. Con un brazo, abrazó a Naori con calidez. No planeo morir, Naori. Si lo hiciera, no te habría permitido acercarte a mí, le susurró al oído. Naori lo escuchaba, pero sus manos temblaban. Le costaba aceptar esas palabras. Tal vez él percibía su conflicto interno. No la soltó hasta que ella asintió. Ella lo miró fijamente. Me retiro de mis deberes para centrarme en ser tu esposa. Experimentarás la felicidad y estarás contenta con tu vida y con la crianza de tus hijos mientras el clan prospera, dijo en tono firme. Y no tienes elección. Estoy haciendo lo que quiero. Naruto se rió. Siempre has hecho lo que has querido. Esta relación es porque así lo has querido. Si no hubieras hecho nada, probablemente seguiría solo. Sonrió cálidamente. Por eso, siempre te estaré agradecido. De verdad, la mañana llegó con prisa. Cerró los ojos y, de repente, ya era de día. El sol todavía no se había colado por las ventanas, pero si se quedaba en la cama, le daría en todo el rostro. Naruto se levantó lentamente de la cama. Naori estaba acurrucada bajo las sábanas, su cabello cubría la mayor parte de su rostro. Parecía en paz. Tal vez sus pensamientos se habían calmado. A menudo había escuchado que las mujeres tenían un sexto sentido. Bien podría ser cierto. Y yo que pensaba que estabas planeando hacer algo malo, dijo Naori en un susurro. No se movió ni abrió los ojos. Naruto había apartado momentáneamente sus ojos de ella. Volvió a mirarla y sonrió. ¿Preferirías que me deslizara dentro de ti cuando estás dormida? Eso era curioso. Ser despertada por algo que la empujaba por dentro. ¿Le daba el mismo calor? ¿Sus entrañas se presionaban más contra él cuando estaba inconsciente? ¿Por qué estaba pensando en esos pensamientos? Una grata sorpresa. Las parejas suelen hacerlo, respondió Naori con indiferencia y luego abrió lentamente los ojos. Buenos días, dijo con una cálida sonrisa. Naruto gruñó en reconocimiento. ¿No está mal? Te digo que no lo es, respondió Naori con indiferencia. Debemos ser libres con nuestros cuerpos. No soy tu esclava para que sientas que esto está mal. Mientras yo esté de acuerdo con ello, debemos divertirnos. Mi cuerpo es tuyo para que lo disfrutes. Y el tuyo es mío. Naruto negó con la cabeza. Tus gustos se están aclarando, Naori, dijo. Ella sonrió. Te estoy dando permiso. No digo que lo hagas con nadie, y cuando me dé la gana, te despertarás y me verás frotándote, añadió con una sonrisa pícara. ¿Quién fue tu primer contacto? ¿Quién sabe? Naruto sonrió misteriosamente. ¿Qué vas a hacer hoy? Preguntó con curiosidad. No tenía estudiantes a los que entrenar. Yuto y los demás no necesitaban su ayuda todo el tiempo. Tal vez siempre podría tenerlos cerca para aliviar un poco el aburrimiento. Incluso podría llevarlos a misiones fuera de la aldea. Tal vez, entonces su vida tendría algún significado. Te voy a permitir que te salgas con la tuya, respondió Naori en tono juguetón mientras se movía. Se encaró al techo y adoptó una mirada pensativa. Iré a la policía militar y me prepararé para mi retiro. Naruto alzó una ceja. No tenían hijos. Ni siquiera era como si ella cocinara para él todos los días. ¿Qué más estaría haciendo en la casa? Tal vez podría asignarle algunos asuntos del clan. Él mismo se había ocupado de la mayoría de los asuntos del clan. Sería un alivio tener una compañera en el crimen. Se deslizó de nuevo entre las sábanas.
Simplemente no hagas travesuras en tu tiempo libre. Naori sonrió maliciosamente y lo miró fijamente. Me quedaré al acecho en las sombras para asegurarme de que no haya ningún zorro tratando de hundirte los dientes. Entonces tendré que encadenarte a esta casa, dijo Naruto encogiéndose de hombros levemente. Vendré alrededor de la 1 p.m. para almorzar. Hablaremos sobre los detalles importantes de nuestra relación y sobre los arreglos de vivienda con la segunda esposa. Debemos estar en plena acción para restablecer los números del clan. En el recinto Uchiha no se oían fuertes golpes de clavos clavados en la madera. Los niños estaban fuera, jugando en su tiempo libre. Mientras la aldea curaba sus heridas, se les permitía descansar del agotador entrenamiento al que habían sido sometidos, para ser niños una vez más. Sin embargo, la fuerza de policía militar estaba bastante activa. Naruto pensó que tal vez también tendría que asumir algunas tareas en las calles. Pero una vez que se completara la reconstrucción, el servicio normal se reanudaría. Todo se hacía con una gran sospecha. Sus enemigos podrían estar muertos y algunos trodillas, pero aún era necesario tener precaución. Mientras caminaba hacia la casa de Mikoto, Naruto se topó con Sasuke. Se detuvo y miró al chico. Su crecimiento era en realidad un poco decepcionante. Tenía talento, pero parecía que le faltaba algo. Tal vez saldría de su caparazón una vez que creciera. ¿Tu madre está en casa? Sí, respondió Sasuke. Quería pasar junto a Naruto, pero lo detuvieron. Eres el único en este momento que posiblemente puede alcanzar las alturas que hemos alcanzado. Pero no estás a la altura de ese talento. Curiosamente, Naruto siempre se había mantenido alejado del desarrollo de Sasuke. Tal vez porque era responsabilidad de Itachi. Sasuke lo miró fijamente y luego se burló. ¿Qué quieres de mí? A Naruto no le hacía gracia la actitud de Sasuke. Era un niño mimado y poco respetuoso. Por supuesto, podía pisarle el cuello y obligarlo. A menudo le había resultado indiferente. Tal vez porque era el hijo menor de Fugaku. Pero ya no le hacía gracia. Me concentraré en inculcarte disciplina. También te entrenaré personalmente hasta que estés satisfecho con tu progreso. Te reunirás conmigo alrededor de las 11 en la academia. No llegues tarde. Y prepárate. Sasuke quiso decir algo, pero el Uchiha había aparecido de repente a centímetros de él. Su corazón casi se detuvo. Sus pulmones perdieron el ritmo. Naruto puso una mano sobre su hombro. Fue entonces cuando sintió el aura que emanaba de la cabeza de su clan. Se sintió aterrorizado por el poder que emitía el hombre. No estaba siendo amenazado, pero Sasuke lo sintió. Sus rodillas temblaron y cualquier palabra que quisiera pronunciar se perdió. Te comportarás como debes. Lentamente, Sasuke asintió. Bien, soltó al joven Uchiha. No debes molestar a tu hermano. Ahora él es el Hokage y, cuando tenga tiempo, debe pasarlo con Izumi, no contigo. Necesitaba que Izumi tuviera un hijo. Con Sasuke sobrevolando sobre ellos, esos dos no se unirían. Sería perjudicial para el crecimiento del clan. Él es mi hermano. Naruto suspiró profundamente. No llegues tarde, hizo un gesto con la mano derecha. Podría haberle ofrecido a Sasuke un sermón gratis, pero descartó la idea. No quería hacerlo, por alguna razón. La casa guardaba recuerdos importantes, los buenos. Tal vez si hubiera sido un niño llorón, habría tenido esos recuerdos aquí. En algún momento se había sentido más como un hogar que como su propia casa. Por otra parte, nunca había nadie esperándolo en ese lugar. Se sentó en el porche trasero y esperó. No la llamó, pero pensó que ella sentiría su presencia. Efectivamente, sintió sus suaves pisadas. Podía distinguir su ritmo y el peso de cada paso. Era curioso cómo podía prestar atención a esos pequeños detalles sobre ella. Me encontré con tu chico, sigue siendo irrespetuoso, dijo Naruto sin mirar a Mikoto. Ella suspiró mientras se sentaba a su lado. Lo miró y luego dirigió su mirada larga hacia el jardín. Últimamente ha estado de mal humor. Siempre ha estado de mal humor. No tiene control sobre sus emociones, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Me encargaré de eso. También necesita empezar a hacer su parte por aquí. Mikoto no respondió de inmediato. Sasuke era la menor de sus preocupaciones. También tenía a Izumi, que acudió corriendo a ella en busca de un consejo maternal.
Lo dejaré a tu cuidado, dijo en un tono tranquilo. Solo sé amable. De ninguna manera. Naruto rechazó rápidamente la idea. Miró hacia el cielo y luego volvió a hablar, en un tono lento. Naori me sorprendió ayer. Me preguntó si planeaba morir ya que ya no tenía ninguna ambición. Sonrió a pesar de sus palabras. Mikoto se alarmó. Sus ojos se posaron en él con preguntas en su rostro. ¿No lo estabas planeando, verdad? Preguntó con tono severo. Era un tono desconocido en su voz. La miró por primera vez y se preguntó qué podría estar pensando. Sus pensamientos regresaron con las manos vacías. No de la manera en que ella estaba pensando, dijo. Solo anhelo que el Uchiha sea restaurado. Aún no lo has hecho, le recordó Mikoto en tono severo, moviendo su dedo índice. ¿Quién entre los Uchiha tenía el toque y la gracia de Mikoto? Tal vez fuera la antigüedad o que ella lo conocía de toda la vida. Por otra parte, lo mismo podía decirse de Shisui. Naruto sentía que se había alejado de su amigo. Había ciertas cosas que no podía compartir. Antes, había sido reportero de noticias, detallando todos los pequeños detalles sin exagerar. Tal vez eso venía con ser el jefe del clan. O tal vez, era que había algunas personas más en su vida con las que podía hablar y ya no dependía de Shisui. La mayor amenaza siempre ha sido nuestro número, reconoció Naruto. En ese caso, todavía no he hecho nada. Incluso hemos perdido a un miembro, dijo con amargura. Pero estás trabajando en ello, ¿verdad? Mikoto la miró fijamente, sus palabras dichas deliberadamente y lento. Naruto sonrió. ¿Crees que no lo soy? No con Naori. Naruto negó con la cabeza. Lo soy, dijo. Pero, ¿sabes algo? He obtenido un poder fuera de este mundo. Incluso sin mi otro brazo, esto no es nada. Podría haber subyugado incluso a la nube si hubiera querido. Había un indicio de verdad en lo que los mayores lamentaban sobre el poder. De hecho, tenía una semilla corruptible. Naruto siempre había ejercido poder. Pero era puramente destructivo. Ahora, ejercía poderes divinos. Las cosas que se podían hacer con el Rinnegan estaban simplemente más allá de lo que un shinobi podía hacer. Los cuentos sobre los 6 caminos eran criminales. Subestimaban cuando la historia a menudo tenía la habilidad de exagerar. Estoy en el umbral de la vida y la muerte, afirmó Naruto en un susurro. Si así lo quisiera, podría traer de vuelta a los Uchiha que murieron durante la fatídica noche, incluido Fugaku-sama, se rió entre dientes. ¿Puedes creerlo? Es completamente posible. Mikoto se quedó paralizada por un momento al oír que Fugaku había vuelto a la vida. Tal vez en los primeros días había deseado que regresara. Había querido ir con él. Hemos hecho algunas cosas, le dijo Mikoto a Naruto, abrazándose para consolarse. Temía enfrentarse a él después de todo. ¿Cómo podría siquiera mirarlo? ¿No le daría asco? Fue gracioso que ella inmediatamente creyera que Naruto podía devolver la vida a los muertos. No se preguntó cómo era posible. Sí, asintió Naruto y se quedó en silencio. Después de un momento, volvió a hablar. Pero si hago eso, estoy seguro de que moriré. Sin embargo, ¿valdría la pena, no? ¿Una vida por 20? ¿Le hace más bien al clan? Sonrió amargamente. Sin embargo, por primera vez en mi vida, quiero ser egoísta. Quiero vivir. Entonces vive, respondió ella.